Muy buenas a todos, me llamo Juan Pablo Antón y vengo aquí a explicarles lo que es un sistema de archivos distribuidos. Ya, un sistema de archivos distribuidos tiene como objetivo principal compartir los datos entre usuarios ofreciendo transparencia, es decir, sin pérdida de datos. Lo que tiene objetivos secundarios, es decir, que tiene disponibilidad, rendimiento y tolerancia a fallos. ¿Ya? Vamos a ver los conceptos básicos de lo que es un sistema de archivos distribuidos. Ya, el modelo cliente de servidor en sí embarca lo que son los servicios del sistema de archivos, ya, operaciones proporcionadas a los clientes, servidores de sistemas de archivos, procesos de usuario o del sistema que ofrecen los servicios correspondientes. Ya, lo que es transparencia, las mismas operaciones para el acceso locales y remotos, imágenes únicas del sistema de archivos. Lo que es el tema de rendimiento, un sistema de archivo distribuido tiene sobrecargas adicionales, que es la red, la comunicación, los protocolos o las posibles necesidades de realizar más copias. Ya, facilidad de crecimiento, ya, elimina lo que es cuello de botella y así permite que avance más lo que es el sistema y no se estanque. La tolerancia a fallos, ya, evita lo que es la replicación y el funcionamiento de grado. Ya, aquí vemos lo que son los componentes de un sistema de archivos distribuidos, que es lo que es el programa de usuario. Aquí están los programas, en este caso son tres. Debajo de los programas está lo que es la interfaz del archivo distribuido, o sea, lo que está por debajo de lo que es el sistema o el programa. Y debajo de lo que es el interfaz está lo que es el sistema de red, en la cual embarca el servidor y lo que es el servidor de archivos, directorios y archivos. Vamos a ver lo que es la estructura de un sistema de archivo distribuido, que se basa en lo que es el cliente al servidor, cliente-servidor, en la cual hay otro cliente-servidor, y esta es la red de interconexión. Ya, en fin, que está al fondo, esto es lo que es la base de datos. Ya, en la cual vemos la comunicación entre lo que es el cliente y lo que es el servidor. Pasemos a lo que es el servicio de directorio. El servicio de directorio relaciona de forma única los nombres de archivos con nombres internos, en la cual se encarga de la traducción de los nombres de usuario a nombres internos, en la cual se divide en dos opciones. Los directorios son objetos independientes gestionados por un servidor de directorio, y los directorios son archivos especiales en la cual el servidor de archivos y de directorios combinados. Vamos a ver lo que es gestión de nombres. Un sistema operativo distribuido en sí ofrece servicios uniformes a nombres a todos los objetos. En muchos casos se ofrece lo que son diferentes esquemas para diferentes objetos, es decir, los archivos. Aquí hay transparencia de la posición. El nombre de objeto no permite obtener directamente el lugar donde está almacenado. Y la independencia de la posición es el lugar que es el nombre que no necesita ser cambiado cuando el objeto cambie de lugar, en la cual también ofrece una replicación y facilidad de crecimiento. Y bueno, veremos lo que es el nombrado de dos niveles en este caso. Ya, el nombre de usuario, los nombres de usuario generalmente están en el espacio del nombre jerárquico, en la cual tiene tres alternativas: la máquina de nombre de archivo, montar un sistema de archivos remoto para una jerarquía local NFS, y el único espacio de nombres en la cual están todas las máquinas. Y también se divide en lo que son los nombres internos, en la cual cada uno tiene un identificador único de archivo utilizado por el sistema. Servicio de archivo. El servicio de archivo se encarga de la gestión de los archivos y el acceso a los datos. Como aspectos relacionados tenemos la semántica de coutilización, métodos de acceso, caché de bloques, el problema de la coherencia de caché, y veremos también métodos de rendimiento. Semánticas de coutilización. La sesión. La sesión es una serie de accesos que realiza un cliente entre un open y un close a un archivo. La semántica de coutilización especifica el efecto de varios procesos accediendo de forma simultánea al mismo archivo. En Unix tenemos como primera semántica que una lectura ve los efectos de todas las escrituras previas, o sea, como archivo final vendría a ser el resultado de todas las modificaciones que se han hecho en un mismo archivo. El efecto de dos escrituras sucesivas es
la última de ellas. O sea, siempre va a quedar como resultante si dos clientes modifican el mismo archivo, como resultados tendremos siempre la última modificación que se le hizo, o a nivel de clientes el último que modificó el archivo, ese es el resultado o el archivo final. Los procesos pueden compartir un puntero de posición a nivel de memoria, y como aspecto importante veremos que en la semántica Unix es difícil mantener una copia única, porque a nivel de sistema operativo dos clientes no están modificando el mismo archivo, sino que crean archivos diferentes para después ser modificado el mismo. La semántica de sesión. Cambios en un archivo abierto son visibles únicamente en el proceso que modificó el archivo. O sea, mientras un cliente está modificando el archivo, solo él va a ver los cambios hasta que cierre el archivo. Una vez cerrado el archivo, los cambios son visibles solo en sesiones posteriores. O sea, una vez que guarda el archivo, una vez que le ha cerrado el archivo, los demás clientes pueden ver los cambios que él hizo al archivo. Múltiples imágenes del archivo. Como hablaba, a nivel de sistema de archivo distribuido, el mismo sistema genera diversas copias de él o diversas versiones del mismo. Dos sesiones sobre un mismo archivo que terminan concurrentemente. La última se deja como resultado final. Es lo que hablaba. Si dos clientes acceden al mismo archivo, como resultado siempre va a ser la última modificación que se le hizo al mismo, o el último cliente que cerró el archivo. Si dos procesos quieren compartir datos, deben de abrir y cerrar el archivo para propagar los datos. Esto aquí no es adecuado para procesos que acceden de forma concurrente a un archivo, ya que se pierden los datos de uno de los dos. No existen punteros compartidos a nivel de clientes. Vemos también lo que son métodos de acceso a un archivo. Como modelo de carga y descarga tenemos la transferencia completa de un archivo desde un cliente. El cliente, cuando hace una petición al servidor, el servidor lo que hace es descargar todos los archivos. Localmente se almacenan en memorias o discos locales estos archivos. Normalmente utilizan semántica de sesión. Eficacia en la transferencia. Porque tenemos todos los archivos descargados. Cuando se suben todos al servidor, hay modificaciones completas de ellos. Llamada a Open con mucha latencia. Esto aquí, descargar el archivo entero de forma local evita estar comunicándose por medio de la red a cada rato, pero en sí estamos ocupando un gran recurso cada vez que cerramos o abrimos el archivo. Múltiples copias del archivo. Como les mencionaba, el archivo también en el servidor se crean diversas versiones de él, pero a nivel de cliente está en dos lados, en el cliente y en el servidor. El modelo de servicio remoto. El servidor debe proporcionar todas las operaciones sobre el archivo a nivel de read y write, o sea, al leer y al escribir dicho archivo. Acceso por bloques. Usualmente en los archivos en un servidor distribuido están separados. Entonces, o sea, cada vez que accedemos a un archivo, en sí estamos accediendo a una parte del archivo que el sistema operativo lo ha dividido. Usa la arquitectura cliente-servidor. Y otro método también sería el empleo de caché en el cliente, que combina ambos métodos. Para ver un poco mejor esto, el empleo de caché a nivel de cliente combina los dos métodos. Esto quiere decir que cada vez que hace una petición al servidor, lo que hace es almacenar en memoria estos datos, no de forma física, pero sí en memoria, y ahí es donde hace las operaciones hasta que es enviado solo el cambio del archivo. Ya, como tipo de servidores tenemos el servidor con estado. Cuando se abre un archivo, el servidor almacena información y da al cliente un identificador único a utilizar en posteriores llamadas. Esto quiere decir que el servidor sabe cada vez que nosotros modificamos el archivo.
y dónde hacer el cambio. Cuando se cierran los archivos, libera la información. A nivel de caché, cada vez que guardamos los archivos, cada vez que guardamos una modificación al archivo, se va guardando solo en la caché, pero ya cuando cerramos sesión o cerramos el archivo, se libera toda la información al servidor. Servidores sin estados. Cada petición es autocontenida por el archivo y la posición. Esto quiere decir que el servidor no sabe, de hecho no almacena mucha información, solo sabe dónde debe modificar y a qué archivo hacerlo. Ventaja de los servidores con estado. Los mensajes son más cortos, mejora el rendimiento, se mantiene la información en memoria, facilita la lectura de adelante. El servidor puede analizar el patrón de acceso de cada cliente. Esto quiere decir que cada vez que vamos moviéndonos entre el archivo, como estamos por medio de la red interactuando, el archivo nos va dando solo lo que vamos viendo, no todo el archivo cada vez que hacemos un movimiento dentro del archivo. Es necesario invalidaciones iniciadas por el servidor. Ventaja de los servidores sin estado: más tolerancia a fallos. No es necesario hacer un open y un close, sino que solo se envían los cambios a cierto archivo. No es necesario restringir el archivo. No se gasta memoria del servidor para almacenar estados. Ya, ahora vemos un aspecto muy importante que lo que es el caché de bloques. El empleo de la caché de bloques permite mejorar el rendimiento, ya que explota los principios de proximidad. Ya que no estamos interactuando técnicamente con el servidor, mejoramos la interacción más de cliente a cliente. Esto quiere decir que siempre vamos a estar interactuando con la memoria del dispositivo. Lectura adelantada. Mejora el rendimiento de las operaciones de lectura, sobre todo si son secuenciales. Esto quiere decir que cada vez que nos movemos entre el archivo, el servidor nos va brindando información solo de partes del archivo, y son estas partes las que son almacenadas en caché. No nos entrega todo el archivo. Esto nos da un beneficio, ya que si el archivo es demasiado grande, la red no se congestiona. Escrituras diferenciadas. Mejora el rendimiento de las escrituras. Ya, otros tipos de caché. Caché de nombres y caché de metadatos. Esto quiere decir que a nivel de archivo va llevando la gestión del mismo, escribiendo directamente en los metadatos y no en la memoria principal. Localización de la caché en un sistema de archivos distribuidos. En la caché de servidores reduce el acceso a disco, ya que siempre va a estar almacenado en la memoria y va a ser mucho más rápido acceder a ello. Si es un archivo muy concurrente, siempre lo va a cargar en memoria y los clientes siempre lo van a tener más rápido. A nivel de clientes tenemos la reducción de tráfico en la red. Si almacenamos el archivo en memoria, vamos a evitar hacer peticiones en red. Reduce la carga a los servidores. Como rectifico, ya no va a necesitar la comunicación en red al servidor. Mejora la capacidad de crecimiento del servidor mismo o de la aplicación. Dos posibles localizaciones. La caché o el archivo siempre van a estar o en el disco local o en la memoria principal. A nivel de disco local, tenemos que si se almacena ahí va a tener más capacidad, pero una desventaja de esto es que va a ser más lento, porque cada vez que hagamos una petición al sistema operativo, este va a tener que resolverla y entregar la información, que siempre es ir a buscar al disco, que esto puede tardar. Pero una de las ventajas es que la información no es volátil y facilita su recuperación. A nivel de memoria principal, una desventaja sería que no soporta mucha capacidad o tamaños muy grandes de archivos o de información de archivos. Una ventaja es que es mucho más rápido y el acceso va a ser al instante.
Y una desventaja es que si se apaga el computador o ocurre alguna falla, si se apaga y ocurre algo, lo que hace es perder la información, ya que la memoria principal funciona como una memoria volátil. Gracias. Buenos días con todos. El tema a tratar es problema de la coherencia de caché. El uso de la caché de los clientes de un sistema de archivos introduce el problema de la coherencia de caché. El problema surge cuando se coutiliza un archivo en escritura. Existen dos maneras de coutilizar. Existe la coutilización en escritura secuencial y coutilización en escritura concurrente. Existe una solución al problema de la coherencia. No emplear caché en los clientes, no utilizar caché en los clientes para datos compartidos en escritura y el empleo de protocolos de coherencia de caché. Caché en los clientes contra acceso remoto. Rendimiento cercano al de un sistema centralizado. Menor carga en el servicio en la red. Se permite transferencias más grandes por la red. Facilita el crecimiento proporcional del rendimiento del sistema y dificultades relacionadas con el mantenimiento de la coherencia. Está NFS, que es Network File System, implementación y especificación de un software de sistema para el acceso a archivos remotos, diseñado para trabajar en entornos heterogéneos, es decir, diferentes máquinas, sistemas operativos, etc. La independencia se consigue mediante el uso de las RPC construidas sobre el protocolo XDR, External Data Representation. Las diferentes máquinas montan un directorio remoto en el sistema de archivos local. El espacio de nombres es diferente en cada máquina y el montado no es transparente. Debe proporcionarse el nombre de la máquina remota. No es un verdadero sistema de archivos distribuidos. Tenemos una gráfica que establece una conexión lógica entre el servidor y el cliente. La máquina exporta el archivo USR y el archivo bin a la máquina B. En la siguiente imagen tenemos la diferencia entre el sistema de archivos. Protocolo NFS ofrece un conjunto de RPC para realizar operaciones sobre archivos remotos. Por ejemplo, búsqueda de un archivo en un directorio, lectura de entrada de directorios, manipulación de enlaces y directorios, acceso a los atributos de un archivo, lectura y escritura de archivos. Los servidores de NFS no almacenan estados. El protocolo no ofrece mecanismos de control concurrentes para asegurar una semántica Unix. Tenemos la arquitectura NFS, el cliente y el servidor. Cómo funciona el cliente y cómo funciona el servidor en este caso. Y por último tenemos la programación del protocolo NFS. Gracias.